En realidad mi presentación hoy no va a hablar de ninguna dieta, no va a hablar de dieta mediterránea y vamos a hablar hasta poco de nutrición. En realidad, el título de la presentación, como ven, son cómo los ambientes, el ambiente en el que vivimos, el entorno en el que vivimos, tiene que ser un desencadenante, tiene que ser el lugar que va a propiciar que todas esas intervenciones nutricionales, toda esa prevención de la obesidad y de otras enfermedades crónicas que queremos llevar adelante, no es posible si no incluimos también una serie de intervenciones en salud pública que son las que me gustaría discutir hoy con todos ustedes. Gracias a las presentaciones que me han precedido, creo que tenemos un panorama ya muy claro de cuál es la situación, la prevalencia de la obesidad, de las enfermedades metabólicas y de las enfermedades no transmisibles, y creo que a partir de ahí me va a dar perfectamente pie para ver cuáles son esos ambientes saludables esos entornos saludables que pueden conducir a una mejor alimentación, a un mejor acceso y, desde luego, una mejor prevención de la obesidad. Mi presentación está en inglés y voy a hablar en español si es que está bien para todo el mundo. Pero si hay alguna duda, por favor, me dicen. Déjenme ser un poquito provocativa. Este señor es uno de los mayores genios de la historia, Einstein, y él decía, cuando hablaba de qué es el ambiente, porque claro, tenemos que definir cuando hablamos de medio ambiente, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de cuestiones de Greenpeace, de cuestiones ambientalistas, o estamos hablando de la definición de Albert Einstein, que para él ambiente es todo lo que no soy yo, es decir, todo lo que me rodea, todo lo que está alrededor de mí, y de alguna manera todo eso va a tener una influencia en nuestra salud. Esta foto ya es un poco menos provocativa y con una definición a lo mejor un poco más metodológica, ¿no? Aparte de la de Einstein, que para mí, como responsable de medio ambiente y salud pública en la Organización Mundial de la Salud, creo que la definición de Einstein es la que mejor cubre lo que queremos definir como medio ambiente. Hay otra que es mucho más completa, que es la que está ahí, que es que el ambiente es todo lo que nos rodea físico, los factores físicos, químicos y biológicos externos al ser humano, y que con el comportamiento del ser humano va a crear ese ambiente que va a influenciar de una forma tan importante nuestra salud. Importante también es saber qué parte de ese ambiente podemos modificar o no. Hay factores ambientales que no podemos modificar, que no tenemos ninguna capacidad de intervención, y otros que definitivamente tenemos una grandísima capacidad de intervención. Creo que para entender lo que es un entorno saludable es importante también referirnos una vez más a la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es la salud. Y la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la salud es un estado de bienestar completo, tanto físico como mental y social. Es un estado de bienestar y no solamente la ausencia de salud. Si vamos a mirar qué porcentaje de enfermedad es causado o se puede atribuir a factores de riesgo ambientales, según lo pueden ver ahí, más del 25% de la carga mundial de morbimortalidad tiene que ver con factores ambientales. Y más todavía, si vamos a las enfermedades que hoy nos ocupan, las enfermedades como el cáncer y la relación con la obesidad y las enfermedades crónicas, vemos que lo que está señalado con una flecha, esa proporción en verde son esos factores ambientales que definen y que son importantes en la aparición de estas enfermedades crónicas. Por lo tanto, se podría prevenir más de un 25% de la carga de morbimortalidad a través de ambientes saludables. Creo que eso es un dato, pienso que fundamental. Si hablamos de 13 millones de muertos que se podrían prevenir cada año con intervenciones ambientales, con las intervenciones en nuestro medio ambiente, y que ello contribuiría de forma importantísima a prevenir la obesidad y a facilitar ese mejor desarrollo de la salud. Como saben, al menos un tercio del cáncer puede ser prevenido, y además
sabemos que por lo menos el 19% de esos cánceres tienen que ver con factores ambientales, una vez más, factores ambientales que se pueden modificar, no los que nos son impuestos y por los que no podemos hacer nada. Y, una vez más, decir que nuestra salud tiene un montón de factores que la condicionan, que son ese ambiente en el que nos movemos, ese entorno. Uno de ellos es nuestro estilo de vida. Y creo que la dieta mediterránea tiene mucho que ver también con ese estilo de vida que queremos llevar. Pero es importante también ese entorno social y la comunidad en la que nos movemos, que va a condicionar muchas de nuestras intervenciones y comportamientos. Y luego, obviamente, la producción agrícola y alimentaria, la educación, el ambiente donde trabajamos, las condiciones donde vivimos y trabajamos, obviamente el desempleo, que genera un factor social agravante, el acceso al agua y saneamiento, el acceso a los servicios de salud y la vivienda, las condiciones en las que vivimos. Todo ese entorno, añadido además el entorno socioeconómico y cultural y las condiciones ambientales, es lo que determinan, de alguna manera, son los determinantes de nuestra salud. Otro de esos determinantes importantísimos, hablando de prevención de la obesidad, y estoy segura que mis colegas que me precedieron estarán totalmente de acuerdo conmigo, es la importancia del sedentarismo. Hoy más del 60% de la población mundial hace muy poca actividad física. Vamos a ver que esto genera grandes beneficios, obviamente grandes beneficios de salud en personas que son físicamente más activas. Esos 30 minutos al día de actividad física serían suficientes para reducir de un 50% el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, en fin, y otros muchos riesgos relacionados con la salud. Así que balancear ese estilo de vida, esa dieta mediterránea, que va acompañado de un estilo de vida más saludable, que se mueve más y menos sedentario, sería fundamental. Algunos de estos factores clave de nuestro medio ambiente tienen que ver, como decía, con la salud, el medio en el que trabajamos y vivimos, el estilo de vida que tenemos, pero también el acceso que podemos tener en ese medio urbano o municipal donde vivimos a alimentación saludable. Nosotros podemos tener un conocimiento perfecto de lo que es una dieta mediterránea, de lo que es una alimentación saludable, pero ¿qué pasa si no tenemos acceso a esos alimentos por el entorno en el que vivimos y que vamos de alguna manera a repasar ahora? Por eso la Organización Mundial de la Salud en el 2010 dedicó su Día Mundial de la Salud a un enfoque urbano, porque hay muchos condicionantes de la salud que ocurren en el ambiente urbano, y uno de ellos, como pueden ver, es el acceso a alimentación saludable cuando uno vive en una gran urbe. ¿Cómo tenemos acceso a esa alimentación que nosotros preconizamos? ¿Qué ocurre cuando uno vive en ambientes urbanos donde no hay ese acceso fácil? Ese ambiente urbano tiene mucho que ver con nuestra salud, por razones relacionadas con la vivienda, el acceso a la energía, acceso a agua, saneamiento, gestión de residuos, efectivamente transporte, contaminación del aire. Pero el número 4, y que tal vez es el que hemos explorado menos, son esos vínculos que hay entre el desarrollo urbano, el ambiente y la nutrición. Obviamente aquí les he puesto un ejemplo extremo. Creo que ahí todas esas causas que están descritas se cumplen y ese niño tiene pocas posibilidades de no desarrollar todas las enfermedades relacionadas con riesgos ambientales. Si nosotros en el ambiente de trabajo, por ejemplo, donde pasamos una gran parte de nuestras vidas, algunos más que otros y desgraciadamente ahora a lo mejor un poco menos, pero sí que en los ambientes de trabajo se pueden proponer políticas que ayuden a tener acceso a una alimentación más sana, a promover una dieta mediterránea o a promover, entre otras, una vida menos sedentaria, acceso a alimentación más fresca, con contenido en fibra, con el aceite de oliva, si tiene que ser así, y con reducción de estrés y, en fin, ya obviamente el tabaco, reducir el tabaco y el alcohol. Pero tengamos en cuenta que el ambiente de trabajo, no solo hablamos ya de la salud ocupacional, de decir, evitar
que los trabajadores estén expuestos a sustancias químicas peligrosas, eso por supuesto, eso por ley, pero el ambiente de trabajo puede ser también un ambiente donde no solo se evita la enfermedad, sino que se promueve la salud. Por eso hablábamos de la definición de salud, ¿no?, que no es solo la ausencia de enfermedad. Ese ambiente de trabajo puede ser un lugar interesante a explorar, donde podemos proponer o facilitar o ver cuáles son las trabas para que se tenga acceso a esa dieta mediterránea. Muchas de las cafeterías o de los lugares donde se consumen alimentos en los ambientes de trabajo no permiten ese acceso a esos alimentos saludables. Por mucho que uno quiera tomarse una ensalada con aceite de oliva al mediodía, incluso en algunos hospitales, la cafetería de los hospitales a veces no ofrece ese tipo de alimentación y terminas comiéndote un sándwich o algo que no hubieras querido y no tienes ese acceso a los alimentos. El ámbito de trabajo hay que explorarlo más porque nos puede permitir, de alguna manera, diseminar mucho más nuestros mensajes y difundirlos mucho más. Obviamente la comunidad, cómo envolvemos a la comunidad, desde el ambiente de trabajo hasta el ambiente donde vives. Ahí, otra vez, una parte de la responsabilidad de las empresas, esa responsabilidad corporativa que tienen, puede llevar a que esos mensajes que se distribuyen en el ambiente de trabajo lleguen también a la comunidad. Son muchos de ellos, el reciclar, el usar transporte sostenible, todo esto, pero como ven, hemos incluido también en nuestro paquete de recomendaciones para esa responsabilidad corporativa de las empresas el acceso a alimentos saludables como uno de las avenidas, digamos, de los caminos que podemos explorar para fomentar más el acceso a esa alimentación. Sabemos que ese acceso a esa alimentación más saludable no solo va a reducir la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, una alimentación rica en micronutrientes nos va a dar más resistencia a las enfermedades y, además, si vamos a ver que en ese ambiente urbano donde vivimos ha habido varios estudios que nos han demostrado que la gente que vive en un ambiente puramente urbano, o sea, grandes ciudades, tienen un consumo, un acceso a frutas y vegetales más bajo que en el resto de otros núcleos donde las personas viven, ¿no? O sea, el ser un residente urbano hace que tengas menos acceso o que consumas menos frutas y vegetales. Tienen también que el residente de ciudades, de grandes ciudades, también tiene una tendencia importante, demostrada por ese estudio en el 2005, a depender mucho en alimentos procesados y la llamada fast food, en el sentido a lo mejor más negativo de la expresión. Y obviamente esto contribuye a muchas deficiencias que detectamos todos los días. Hay que explorar, como decía, mucho más esos vínculos que hay entre el ambiente urbano y el acceso a una alimentación saludable. No sirve de nada decirle a un paciente: tiene usted que seguir estas recomendaciones, tiene usted que alimentarse así y así, si luego vive en una zona totalmente periurbana, con difícil acceso a un supermercado, donde la fruta y los vegetales van a ser mucho más caros, en algunos casos, que otros tipos de alimentos procesados. Y esto es exactamente lo que hemos visto en muchos estudios. El de Bodor en 2008 demuestra que a veces esas tiendecitas locales, ¿no?, la tienda que todavía persiste malamente dentro de la ciudad, ofrece algunos productos importantes, pero no necesariamente esos productos frescos, esos productos de frutas y verduras que querríamos recomendar. Y en muchas ciudades también la tendencia es a poner los grandes supermercados en las afueras de la conglomeración urbana, con lo cual aquellas personas, sobre todo de menor nivel económico, son las que van a tener difícil acceso si no hay un autobús o algo que lleve hasta allí. Y no solo la gente de menor nivel económico va a ser afectada, sino también otros grupos sociales. Bueno, creo que no vale la pena, una vez más, insistir en cuál es el impacto de una alimentación no saludable, sino al revés, ponerlo en positivo y decir cuál sería el beneficio fantástico del acceso a una alimentación saludable y la recomendación para aquellos de ustedes que tengan responsabilidad municipal o urbana, que sean alcaldes o responsables de municipios, de la importancia de cuando se planean las ciudades, cuando se
diseñan las ciudades, tener en cuenta también que haya un transporte público que nos permita acceso a supermercados donde se pueda practicar la dieta mediterránea, por ejemplo, y sobre todo para la gente que vive en la periferia, y que las frutas y verduras, los alimentos frescos sean mucho más accesibles y bueno, también facilitar que se pudiera incluso, ¿por qué no?, pensar en cooperativas o distribuciones. Algo más sobre salud urbana. Como saben, ahora mismo ya casi el 50% de la población mundial vive en ciudades y la tendencia es subiendo. Creemos que en el 2000, según cifras oficiales de UN Habitat, que por cierto el director ahora mismo del UN Habitat es el antiguo alcalde de Barcelona, el señor John Clos, en el 2050 más del 70% de la población mundial vivirá en ciudades, en zonas urbanas. Creo que hablar de dieta mediterránea, hablar de alimentos saludables, sin empezar a pensar qué significa eso en un contexto totalmente urbanizado, en unas ciudades que van a tener cinturones periurbanos, cinturones periféricos, con aglomeración de población muy importante, qué acceso a la alimentación van a tener esas poblaciones, creo que es importante empezar a pensarlo desde ya. El transporte en las ciudades tiene también muchísimo que ver con nuestra salud. Si ese transporte no es un transporte sostenible, un transporte público que nos permita utilizar menos el vehículo privado, no podremos tener una vida activa como preconizamos. Por mucho que uno le diga a su paciente, practique usted una vida activa, dice, pero si es que yo vivo en Bogotá, ¿qué vida activa voy a hacer? Si salgo a la calle a caminar, me mata un coche o me atropellan si no me muero de la inhalación de toda la contaminación que hay, ¿no? Por lo tanto, estas políticas son más bien destinadas a alcaldes, explicarles que intervenciones en transporte público sostenible no solo son muy buenas en sentido económico, sino que van a generar esa posibilidad de reducir la vida sedentaria, y eso nos va a permitir reducir 1,9 millones de muertes que hay cada año que están relacionadas con el sedentarismo. Nos va a permitir reducir la contaminación atmosférica con el mismo impacto, ¿no? Y reducir, por tanto, esos millones de muertos por contaminación atmosférica, y luego ya no hablemos de reducir el cambio climático y reducir los accidentes de tráfico. Quiero decir, es todo un paquete donde entra claramente una planificación saludable de las ciudades. Bueno, esto es solo para demostrar cómo las ciudades se están moviendo. El ejemplo de Hanoi en el 93 y Hanoi en el 2002. Hoy eso ya sería 10 años después, esas motos se han cambiado por coches. Esas son las ciudades donde vivimos. Y esta es un poco provocativa también, pero para la reflexión, que significa en asociarnos con otros grupos. Es decir, cuando hablamos de dieta mediterránea, por ejemplo, tendemos a hablar en las comunidades que nos entienden, es decir, la gente que trabaja en prevención de obesidad, los clínicos, en fin, los que trabajamos en el mismo tema. Creo que establecer alianzas, incluso, permíteme ser provocativa, con el cambio climático, con la gente que trabaja en medio ambiente, con la gente que trabaja en enfermedades crónicas, nos permite unir nuestra batalla, digamos, a otras más grandes y tener más impacto. Y este es uno de los ejemplos. Se puede en las ciudades reducir las emisiones de CO2, mejorar la salud de las personas y mejorar así el acceso a unos alimentos saludables. Ya sé que parece un poco, pero tiene toda su lógica. No les voy a llevar a uno de ellos, pero si usamos el que estamos ahora mismo más interesados, sería el 3, la planificación urbana del territorio mejora la cohesión social, reduce la necesidad de viajar, por lo tanto disminuye la contaminación atmosférica, las emisiones de CO2 y, que sería lo que nos interesa en este caso concreto, mejora el acceso de la comunidad a los lugares donde tienes acceso a esos alimentos más saludables. Claramente necesitamos tener más redes de conocimiento, más grupos que trabajen juntos en temas de salud urbana, ambiente y nutrición. Las dos cosas van extremadamente ligadas, pero yo creo que debemos de actuar ya. Y uso aquí el ejemplo del tabaco, ¿no? que nos llevó casi 50 años desde el momento que supimos que el tabaco estaba estrechamente ligado al cáncer del pulmón.
se consideraba algo muy glamuroso fumar y nos llevó 50 años tener ese acuerdo marco del tabaco que propició la Organización Mundial de la Salud y que firmaron los países, y ahora nos está costando también tiempo reconocer que la obesidad es un problema de salud pública. Ese glamour, de alguna manera habrá que empezar ese glamour alrededor de cierto tipo de alimentación está empezando a cambiar también. Y espero que no nos lleve otros 50 años llegar hasta ahí en temas de cómo combatir, cómo prevenir nuestra obesidad. Les he puesto esto porque, hablando de glamour y de falta de glamour, como creo que demostró la señora Margaret Thatcher, fíjense la importancia que tiene la planificación urbana. Ella decía, cuando era primer ministro, en el 2002, que si un hombre que tuviera más de 26 años no tenía un coche, tenía que considerarse un fracasado. Creo que puede compararse con el ejemplo del glamour del tabaco, ¿no? O sea, hasta ahora en nuestras sociedades todavía tiene cierto glamour y reconocimiento social el tener un coche individual, y el ir en bus o en bicicleta es considerado de otra manera, mientras que en los países escandinavos, por ejemplo, es al revés. El que usa un coche para ir a trabajar y no va en bicicleta socialmente es casi mal considerado. Por eso usaba lo del tabaco, y espero que algún día sea muy glamuroso, sea realmente socialmente muy importante el poder caminar, ir en bicicleta en nuestras ciudades, usar el transporte público, que sea bueno obviamente, y de esa manera contribuir de forma importantísima a prevenir la obesidad y a tener mejores condiciones de vida. Una vez más, los co-beneficios de ese tipo de transporte, serían enormes, ¿no? Reducción de obesidad, promoción de la actividad física y todo lo que decíamos antes, disminución de enfermedades cardiovasculares, de depresión, incluso por esa cohesión social, y costes reducidos y disminución de emisiones de gases a efecto invernadero. Casi terminando, decirles que en septiembre del año pasado, como saben, en la Asamblea General de la ONU se tomó un acuerdo sobre enfermedades crónicas. Fue una Asamblea General dedicada exclusivamente a las enfermedades crónicas. Esto es absolutamente excepcional. La única que se celebró de ese tipo para hablar de una enfermedad fue sobre el SIDA. El año pasado fue sobre las enfermedades crónicas y la importancia de prevenir la obesidad, y desde luego reconoce que esa prevención, ese catálogo de actividades de prevención de este terrible problema de salud pública que son las enfermedades crónicas, pasa por una dieta saludable. En este caso, la dieta mediterránea es un buen ejemplo, y pasa obviamente por un estilo de vida mucho más activo y unos ambientes que nos favorezcan tener ese estilo de vida mucho más activo. Creo fundamentalmente que la planificación urbanística sí que tiene que ver mucho con nuestro sedentarismo y con nuestra obesidad, y les digo también que creo también que en tiempos de crisis como estamos ahora, cosas como esta no deberían darse. ¿Qué significa esto? En este gráfico a la izquierda, en la columna de la izquierda, vemos los factores que determinan nuestra salud, ¿no?, en porcentajes, y vemos en la otra columna que en lugar de reproducir el gasto en salud y tenerlo proporcional a las causas de enfermedad, no, en realidad se destina solo menos de un 3% de los gastos en salud a prevención primaria. Seguimos siempre trabajando en curar enfermos. Todo ese dinero, ese 97% del gasto mundial en salud, va destinado todavía a no prevención, a tratamiento de enfermedades. Creo que nosotros como clínicos, como salud pública, como personas interesadas en promover un estilo de vida saludable, tenemos que combatir ese gráfico. Sobre todo en tiempos de crisis es importantísimo invertir en prevención primaria. Y creo que vale la pena también recordarse de que la prevención primaria no es la detección precoz del cáncer de mama. La prevención primaria es evitar las causas que pueden desencadenar el cáncer de mama, como ustedes bien hablaban antes. Y en este momento creo que hasta la comunidad de salud pública estamos desviando nuestra atención mucho a la prevención secundaria, que es fundamental, no cabe duda, pero
antes de esa hay que invertir y hay que evitar que el cáncer aparezca. Obviamente, una vez que aparezca, detectarlo lo antes posible. Pero creo que vale la pena recordarnos de nuevo que la prevención primaria es una de las intervenciones más rentables que existen y, sobre todo en tiempos de crisis, donde más deberíamos de invertir. Solo para traer la economía verde, ahora se habla de la economía verde, tendremos también la cumbre de Río de Janeiro en junio de desarrollo sostenible, 20 años después. Creo que son dos temas a no perder de vista, porque ahí se decidirán también muchas cosas de cómo que condicionarán nuestro acceso a una alimentación sana, que condicionarán nuestro estilo de vida en los próximos 20 años. Si la comunidad de salud pública no está presente, podemos perder un tren muy importante ahí. Y, bueno, para terminar nada más, decirles que obviamente cuando uno habla de salud pública, cuando uno habla de prevención de la obesidad, de parar esa bola de nieve que se nos está cayendo encima, relacionada con la obesidad, las enfermedades, el síndrome metabólico, las enfermedades crónicas, yo creo que tenemos que tener un sueño, un ideal de poder parar todo esto entre todos, promoviendo algo muy positivo, trayendo a todos los que contribuyen de una manera u otra, los urbanistas, los responsables de alimentos y bebidas. Mejor sitio que este imposible, los científicos, los clínicos, todos los que trabajáis en salud pública, los académicos, los estudiantes, los ciudadanos, las personas que trabajan en industria, empezar a pensar a 10 años vista, pensar en positivo, pensar en una planificación de nuestras ciudades y de nuestros estilos de vida que no nos obligue a tomar decisiones que concentren todas nuestras inversiones en grandes hospitales que curen enfermedades pero que no las prevengan. Por lo tanto, yo creo que sigo teniendo ese dream, ese sueño de Martin Luther King, pero importante, no solo hay que tener el sueño y el ideal, hay que tener una estrategia y un plan de acción muy concreto, y creo que esa sería la idea con todo lo que les he intentado de alguna manera compartir con ustedes. Así que, para más información, esta es nuestra página web en la OMS y nada más, muchas gracias por su atención.